Bienvenido a Resúmenes de Libros. En este video descubrirás las enseñanzas más valiosas de uno de los libros más influyentes sobre desarrollo personal, negocios y crecimiento. Tómate unos minutos para escuchar con atención, porque una sola idea puede cambiar tu forma de pensar y transformar tu vida. Comencemos. Introducción menos libro. Enrosca la lengua 7 veces antes de hablar. 1. Situación actual en la comunicación diaria. Contradicción entre escribir y hablar. La gente suele dedicar mucho tiempo y esfuerzo a considerar cada palabra al escribir cartas e informes postales. Por el contrario, en las conversaciones cotidianas, las palabras suelen pronunciarse de forma espontánea y rara vez se piensa detenidamente en sus consecuencias o impacto. En el oyente, consecuencias de la falta de atención. La mayoría de las actividades de comunicación en el trabajo y la vida no son puramente sociales. La falta de atención a las palabras es la causa de las grietas en las relaciones. 2. Origen y valor de las lecciones del libro. Experiencia práctica del autor. El contenido del libro se basa en los más de 25 años de trabajo del autor en la industria de los medios, reportero de periódico, radio y televisión en la BBC, y el proceso de operación de una empresa de consultoría de comunicaciones para grandes empresas en el Reino Unido. Aprender de los errores. El autor no duda en compartir sus propias malas experiencias y graves errores. Las reglas sugeridas ayudan a los lectores a acortar el proceso de aprendizaje y evitar situaciones incómodas con clientes, colegas, familiares y amigos. Beneficios inmediatos. Cambiar el comportamiento es un proceso lento y doloroso, pero cambiar la forma de hablar es algo que se puede hacer de inmediato para mejorar el comportamiento y generar resultados notables. 3. Contenido básico y reglas de comunicación. Regla de oro: asegúrate de pensar antes de hablar. Métodos de mejora específicos. Potenciar elementos positivos. Eliminar palabras negativas en las conversaciones. Elimine las palabras que resten valor al mensaje, por ejemplo. Razonablemente, bastante. Lo intentaré. Haré lo mejor que pueda para aumentar el compromiso. Métodos de mejora específicos. Potenciar elementos positivos. Eliminar palabras negativas en las conversaciones. Elimine las palabras que resten valor al mensaje, por ejemplo. Razonablemente, bastante. Lo intentaré. Haré lo mejor que pueda para aumentar el compromiso. Proceso de transformación de habilidades. Aprender a comunicar es similar a aprender a conducir. Los lectores deben comprender claramente la teoría y luego practicar pacientemente y continuamente en todos los entornos. Lugar de trabajo, familia, amigos. Práctica regular convertirá las habilidades comunicativas en un reflejo automático, convirtiendo el libro en un cepillo para el cerebro. 4. Objetivos del libro. Ayuda a los lectores a superar los desafíos de comunicación y encontrar alegría mientras mejoran sus propias habilidades. Apunta a construir una imagen personal completamente nueva, flexible, convincente, atractiva y segura. Prefacio. Relación entre el autor y Bill. Eamon Holmes, quien escribió el prólogo, conoce a Bill desde 1991, cuando trabajaron juntos en el programa Breakfast News. Desde el principio, Bill mostró sofisticación y sensibilidad al analizar cada palabra, entonación y expresión de sí mismo y de la otra persona. La eficacia del método de Bill. Al participar en cursos de capacitación en habilidades de comunicación, Eamon fue testigo de cómo los principios de Bill ayudaban a los estudiantes a lograr grandes progresos, mejorando claramente su capacidad para transmitir mensajes e influir en los oyentes. Valor del libro. El libro Your Tongue 7 Times Before You Speak es una síntesis de los principios básicos de comunicación de Bill. Este se considera un libro esencial para cualquiera que quiera conectarse verdaderamente y desarrollar una comprensión más profunda con colegas, clientes, familiares y amigos. Capítulo 1. Eliminando errores de lenguaje. Contenido principal. Este capítulo se centra en el concepto de errores verbales, el fenómeno en el que una persona espontáneamente lo niega, con el objetivo de ocultar o evitar un problema, pero sin querer resalta el problema en sí y revela la verdad. Argumentos centrales y ejemplos. Naturaleza de la negación espontánea. Palabras negativas como no, no puedo, en absoluto, de ninguna manera, actúan como una confesión involuntaria. El oyente ignorará inmediatamente la palabra negativa para ver la imagen real que el hablante quiere ocultar. Evidencia real. Niños, la declaración reveladora de un niño como mamá. No muerdo el crayón, aunque nadie lo haya preguntado. Político, las afirmaciones del presidente Richard Nixon. No puede haber ningún encubrimiento en la Casa Blanca, o del presidente Bill Clinton. No tuve una relación sexual con esa mujer. Resultaron contraproducentes y luego se reveló que eran mentiras. Vida cotidiana. El decorador que derribó la chimenea inmediatamente explicó: no me paré sobre la chimenea. Frases negativas. No quise levantar la voz, pero no quiero hablar demasiado, pero. Evidencia real. Niños, la declaración reveladora de un niño como mamá. No muerdo el crayón, aunque nadie lo haya preguntado. Político, las afirmaciones del presidente Richard Nixon. No puede haber ningún encubrimiento en la Casa Blanca, o del presidente Bill Clinton. No tuve una relación sexual con esa mujer. Resultaron contraproducentes y luego se reveló que eran mentiras.
Vida cotidiana, el decorador que derribó la chimenea inmediatamente explicó, no me paré sobre la chimenea. Frases negativas, no quise levantar la voz pero, no quiero hablar demasiado pero. Causa psicológica, los errores lingüísticos aparecen de forma espontánea por el miedo a que los demás piensen mal de nosotros, provocando que tendemos a negar antes de que puedan acusar. Consecuencias en la comunicación. Las palabras negativas dividido por negativas hacen que el pensamiento se detenga en los problemas, en lugar de encontrar soluciones. Por el contrario, es menos probable que se cometan errores en la preparación de documentos con antelación, como escribir cartas, informes, que en la comunicación oral directa porque hay tiempo para revisarlos. Soluciones para mejorar la comunicación. Cambie al pensamiento positivo, en lugar de perder el tiempo discutiendo o repitiendo dudas de las acusaciones de otras personas, firme francamente la verdad o su propia opinión de forma afirmativa. Habilidades de práctica, analice sus propias declaraciones. Elimine proactivamente las palabras negativas obvias y concéntrese en observar e identificar los errores verbales de otras personas para comprender sus verdaderos pensamientos. Resumen de la nota. Deja de negar lo que crees que los demás te imponen. Escribe directamente lo que está sucediendo usando un lenguaje positivo y afirmativo. Esté siempre alerta para encontrar y eliminar errores lingüísticos en la comunicación diaria. Capítulo 2. Usa imágenes vívidas para expresar lo que quieres decir. La importancia de las imágenes vívidas en palabras. Crear claridad mental, las palabras tienen la capacidad de pintar imágenes visuales como la Torre Eiffel, la Plaza de Tiananmen, el alunizaje. Cuanto mejor sea la descripción visual, más claramente podrá visualizar el mensaje el oyente, incluso si nunca lo ha visto con sus propios ojos. Hábitos básicos de adquisición. Los seres humanos aprenden el lenguaje desde una edad temprana asociando palabras con cosas concretas, por ejemplo, té significa naranja, por eso. Los conceptos abstractos, como finanzas estructuradas, siempre son confusos y requieren un mayor nivel de interpretación para evitar que el oyente se rinda. Efectos nocivos de la jerga y las siglas. Provoca distancia y confusión. El uso excesivo de jerga especializada hace que el discurso sea aburrido y aísla al oyente. A veces ni siquiera el propio hablante puede explicar la jerga que utiliza. Responsabilidad pertenece al hablante, en lugar de obligar al oyente a ponerse al día. El líder o comunicador tiene la responsabilidad de eliminar por completo la jerga y traducir el mensaje al lenguaje más simple y comprensible. Consejo para identificar la jerga. Ponte en la piel de un completo novato para evaluar si entiendes cada palabra del discurso o no. Impacto en los oyentes mayores. La simplificación no hace que el discurso sea trivial a los ojos de las personas mayores, sino por el contrario, ayuda a que el discurso sea claro, brillante, organizado lógicamente y atrae la atención gracias a su claridad. El poder de la asociación y la historia. Concretar conceptos abstractos. Las historias metafóricas, como la historia de montañismo del entrenador Frank Dick para hablar sobre logros en la vida, tienen poder hipnótico y quedan profundamente impresas en los pensamientos del oyente. Resolución y dirección de conflictos. Ejemplo de negocio. Utilice la imagen de dos ríos que se fusionan en uno creando un vórtice antes de fluir suavemente, para explicar el difícil periodo inicial, pero los beneficios a largo plazo de una fusión. Ejemplo personal. Explicarle el motivo de un viaje de negocios a mi hija de 5 años con el objetivo de ganar dinero para ver a Mickey Mouse en lugar de explicarle mejorar el estatus mediático. Resolución y dirección de conflictos. Ejemplo de negocio. Utilice la imagen de dos ríos que se fusionan en uno creando un vórtice antes de fluir suavemente, para explicar el difícil periodo inicial, pero los beneficios a largo plazo de una fusión. Ejemplo personal. Explicarle el motivo de un viaje de negocios a mi hija de 5 años con el objetivo de ganar dinero para ver a Mickey Mouse en lugar de explicarle mejorar el estatus mediático. Principios de uso. Elija imágenes familiares cuya conexión cualquiera pueda reconocer. Lleve al oyente a su propia conclusión antes de que el hablante dé la respuesta. Debe probar y elegir las palabras cuidadosamente antes de usarlas para evitar imágenes ofensivas o engañosas. Principios de uso. Elija imágenes familiares cuya conexión cualquiera pueda reconocer. Lleve al oyente a su propia conclusión antes de que el hablante dé la respuesta. Debe probar y elegir las palabras cuidadosamente antes de usarlas para evitar imágenes ofensivas o engañosas. Resumen central. Habla con imágenes vívidas para crear una descripción clara. Utilice asociaciones visuales para convertir conceptos abstractos y jerga confusa en imágenes claras. Evite utilizar un discurso que sea demasiado alto o demasiado bajo en comparación con el nivel de recepción del público. Objetivo. Hable según su nivel de recepción. Capítulo 3. Sea paciente y cortés en la comunicación. Situaciones de la vida real y lecciones aprendidas. Accidente en el aparcamiento del aeropuerto de Glasgow, 1993, en estado de agotamiento tras una larga jornada de trabajo. El autor perdió su cortesía profesional. La dura reacción ante la actitud sensata del revisor de billetes dio lugar a una acalorada discusión.
Una semana más tarde, sentimiento temporal de satisfacción se convirtió en arrepentimiento y culpa cuando el autor se dio cuenta de la falta de comprensión de la situación similar de la otra persona. Encuentro inesperado con un antiguo alumno, el autor casi repitió el error de mostrar una actitud desagradable hacia la persona que estaba detrás de él en la cola de la máquina expendedora de billetes. Al darse cuenta de que se trataba de un exalumno, el autor se confundió y, al mismo tiempo, aprendió una lección invaluable sobre cómo mantener siempre la calma y la cortesía en todas las situaciones. Disputas sobre asientos en aviones. Manera inteligente de manejarlo, al ver a otra persona sentada en su asiento 10C. El autor se acerca cortésmente haciéndole preguntas sobre su propia tarjeta de embarque. Este enfoque ayuda a que la otra persona no pierda la cara, reconozca fácilmente que está sentada en la fila equivocada, 9C, y resuelva el problema pacíficamente. Manera incorrecta de manejar, otro pasajero se acercó a la persona sentada en el asiento equivocado con una actitud superior y frustrada. Como resultado, fue humillada frente a la multitud cuando su oponente le señaló que había abordado el vuelo equivocado. Disputas sobre asientos en aviones. Manera inteligente de manejarlo, al ver a otra persona sentada en su asiento 10C. El autor se acerca cortésmente haciéndole preguntas sobre su propia tarjeta de embarque. Este enfoque ayuda a que la otra persona no pierda la cara, reconozca fácilmente que está sentada en la fila equivocada, 9C, y resuelva el problema pacíficamente. Manera incorrecta de manejar, otro pasajero se acercó a la persona sentada en el asiento equivocado con una actitud superior y frustrada. Como resultado, fue humillada frente a la multitud cuando su oponente le señaló que había abordado el vuelo equivocado. Confusión en el bar del hotel. El autor se enfrentó al personal del bar porque pensó que le habían cobrado libras 1,25 de más. Cuando su esposa señaló que él fue quien calculó incorrectamente, el autor regresó inmediatamente para disculparse y reembolsar el dinero. Este acto de admitir francamente su error ayudó al autor a aliviar su mente y al mismo tiempo recibir un servicio entusiasta por parte del personal durante su estadía. La técnica mantiene una alta posición en la comunicación. Principio fundamental: mantenga siempre la calma, la paciencia y la moderación al más alto nivel en cualquier debate. Dale a la otra persona una salida cuando ocurra un incidente. Comienza por darle cortésmente espacio para retirarse a la otra persona. Evita ponerla a la defensiva o provocar un conflicto. Admite francamente tus errores y discúlpate si eres tú quien dio información falsa. Una disculpa rápida y sincera es una sabia inversión para salvar la situación y restablecer una buena relación. Resumen: sea siempre paciente y educado para mantenerse alerta y en control de la situación. Asegúrate de lo que dices y utiliza solo palabras constructivas. Esta es la clave para ganar siempre en la comunicación, en lugar de quedar atrapado en conflictos verbales innecesarios. Capítulo 4. Lo siento parece ser la palabra más difícil de decir. Significado de disculpa. Alivia la presión. El reconocimiento temprano de los errores y las disculpas oportunas ayudan a aliviar la presión, mientras que negarse a disculparse solo aumenta la desconfianza y conduce a consecuencias graves como pérdida financieras, demandas o crisis de reputación. Expresión de fortaleza. Pedir perdón no es debilidad sino un signo de fortaleza y valentía. Los individuos u organizaciones intolerantes que afirman que nunca se equivocan a menudo pierden el respeto del público. Por ejemplo, escándalos y errores sin remordimientos del ejército, la policía y el Ministerio de Defensa británicos. Principio AGS: arrepentirse menos explicar menos corregir. Cuando ocurren errores, en lugar de ocultarlos o simplemente dar explicaciones puras, es necesario aplicar el marco estratégico de AGS para restablecer la confianza. Remordimiento A: expresar arrepentimiento genuinamente y pedir disculpas directamente a los afectados. Explicación G: presentar de forma clara y objetiva la causa del incidente o error, evitar culpar o eludir. Responsabilidad. Reparación S: proporcionar soluciones específicas para superar las consecuencias actuales y comprometerse a tomar medidas para evitar que el problema vuelva a ocurrir en el futuro. Lecciones prácticas y gestión de expectativa. Frente a los medios y la crisis de la aviación de British Midland, buena aplicación de AGS ayudó a la empresa a mantener el respeto y el desarrollo. En contraste con el colapso de Pan Am después del desastre de Lockerbie, debido a la falta de presencia y de intercambio oportuno. Gestione las expectativas del cliente al resolver problema. Si el tiempo de reparación no se ha determinado claramente, como un corte de energía debido a un desastre natural, pero honesto acerca de no poder predecir con precisión, traerá una reacción más positiva por parte de los clientes que hacer promesas infundadas y faltar continuamente a las citas. Capítulo 5. Di la dura verdad en lugar de decir una mentira piadosa. 1. Distinguir entre hecho y opinión. Realidad social: a menudo recibimos opiniones personales disfrazadas bajo el manto de verdad de los medios de comunicación, los políticos, las empresas e incluso en la comunicación diaria. Por ejemplo, el veredicto de un tribunal es en realidad la opinión del jurado basada en evidencia, no necesariamente la verdad objetiva absoluta. ¿Cómo reconocer? La verdad son hechos inquebrantables. El punto de vista es la visión subjetiva y la evaluación del hablante.
Solución en la comunicación para asegurar la honestidad y evitar crítica. Personaliza tu discurso agregando frases que expresen tu perspectiva personal como, en mi opinión, siento. Para mí, dos barreras en el camino hacia la verdad. Simplificación de la información, omitir detalles complejos al dar explicaciones breves, especialmente para intelectuales, no es evadir la verdad. Es un esfuerzo por mantener el equilibrio para que la información sea sencilla, fácil de entender y llegue más eficazmente a los oyentes. Mentiras, especialmente mentiras piadosas. Muchas personas mienten para encubrir errores porque piensan que es inofensivo. De hecho, cuando se descubre, destruye por completo la confiabilidad y la relación entre las partes. 3. El poder de la honestidad y los principios de conducta. Regla de los 3 pasos cuando ocurre un incidente, en lugar de mentir o culpar. Aplique arrepentirse, perdón, explicar, reparar, remediar las consecuencias. Valor de decir la verdad. Admitir con valentía una verdad difícil con una solución le permitirá ganar fácilmente la simpatía e incluso la admiración de los demás. Al mismo tiempo, aliviar la presión psicológica sobre usted mismo. Respecto de la memoria, los hechos son fáciles de recordar porque se basan en lo que realmente sucedió. Por el contrario, las mentiras son producto de la invención y la ficción, por lo que se olvidan fácilmente, lo que hace que los mentirosos caigan en una trampa. Mensaje central: la verdad es la realidad. Las mentiras son solo fabricaciones. Respete siempre la verdad y enfréntela con valentía, porque la forma en que la maneje cuando las cosas van mal es lo que moldea su valor y reputación. Capítulo 6. Saber agradecer y alabar. 1. El poder del agradecimiento y la alabanza en el lugar de trabajo. Historia real en BBC. El autor comparte una experiencia memorable conduciendo el programa El hombre más fuerte del mundo. En España, a pesar de trabajar incansablemente desde primera hora de la mañana hasta altas horas de la noche. Los elogios específicos y sinceros del productor Simon Betts hicieron que el autor se sintiera seguro y feliz como si ganara $1 millón. Diferencias en el estilo de gestión. El productor Simon Betts sabe cómo aumentar la motivación registrando las contribuciones detalladas del equipo. Esto le valió un respeto absoluto e hizo que sus empleados estuvieran dispuestos a trabajar duro de 6 a.m. a 11 p.m. en condiciones climáticas adversas y con un espíritu alegre. Ejecutiva de finanzas, al contrario, a menudo pregunta qué han aportado los empleados antes de irse. Este enfoque genera presión, hace que los empleados sientan que sus esfuerzos no son reconocidos y reduce la motivación laboral. Diferencias en el estilo de gestión. El productor Simon Betts sabe cómo aumentar la motivación registrando las contribuciones detalladas del equipo. Esto le valió un respeto absoluto e hizo que sus empleados estuvieran dispuestos a trabajar duro de 6 a.m. a 11 p.m. en condiciones climáticas adversas y con un espíritu alegre. Ejecutiva de finanzas, al contrario, a menudo pregunta qué han aportado los empleados antes de irse. Este enfoque genera presión, hace que los empleados sientan que sus esfuerzos no son reconocidos y reduce la motivación laboral. 2. El arte de recibir elogios. Barreras psicológicas. Muchas personas, incluidos los autores anteriores, a menudo se sienten avergonzadas. Intentan negarse o rebajar su autoestima cuando reciben elogios. Esta acción es, involuntariamente, como rechazar un regalo que se le ha dado específicamente a usted. Aprenda a recibir. El autor aprende del camarógrafo y de la cultura de la comunicación estadounidense a través de la historia de la boda de su amiga Elizabeth, naturalmente. Reciba elogios con una simple frase: gracias. Estoy muy feliz o es así, gracias. 3. Lecciones prácticas y mensajes centrales. Difunda activamente la gratitud. Agradecer a colegas y empleados, como cuando el autor llamó solo para agradecer a su secretaria después de un ajetreado día de trabajo, ayuda a construir buenas relaciones y crear una sensación de comodidad para ambas partes. Concepto de banco mental. Cuando recibas elogios, guárdalos respetuosamente en tu banco mental. Este será un valioso activo de reserva que le ayudará a preservar y restaurar la confianza durante momentos difíciles o desafiantes de la vida. Capítulo 7. El arte de criticar a los demás en público. Efectos nocivos de la crítica pública y la corrección innecesaria. Regla básica: criticar siempre en privado y elogiar en público. La crítica pública solo hace que el orador parezca tonto. Daña la autoestima de la persona a la que se dirige y avergüenza a quienes la rodean. Errores a la hora de corregir pequeños errores. Intentar corregir ante una multitud de familiares, parejas o compañeros sobre detalles triviales y no esenciales es un gran error. Esto estimula el ego del hablante, pero trastorna y frustra a la otra persona. Consecuencias para la confianza en uno mismo. La crítica negativa hiere profundamente la psicología. Erosiona la confianza tanto de niños como de adultos, convirtiéndolos fácilmente en personas que critican a los demás. El arte de la crítica constructiva. Método sándwich. Crítica sándwich entre estímulo positivo sobre lo que hicieron bien. Regla de contribución. Solo haga críticas cuando vayan acompañadas de soluciones o sugerencias sobre cómo arreglar las cosas para mejorarlas. Evite el ridículo y utilice el humor adecuadamente. Efectos nocivos del ridículo. El ridículo es una forma baja de inteligencia.
Puede satisfacer las emociones temporales del hablante, pero causa un dolor extremo al oyente. Riesgos de los chistes mal pensados. El humor fuera de lugar o sarcástico puede convertirse en un arma contra el hablante, causando graves daños a su carrera y reputación, evidencia de la lección de Gerald Ratner y el capitán de policía. Aplicaciones de humor efectivas. Un comentario se considera humorístico cuando tanto el hablante como el oyente se ríen, no cuando el oyente se ríe del hablante. Debes aplicar la autosátira para disipar dudas y acercar a la audiencia a ti. Piensa siempre en la reacción del oyente. Utiliza el humor en el momento y lugar adecuados y asegúrate de no herir los sentimientos de nadie. Aplicaciones de humor efectivas. Un comentario se considera humorístico cuando tanto el hablante como el oyente se ríen, no cuando el oyente se ríe del hablante. Debes aplicar la autosátira para disipar dudas y acercar a la audiencia a ti. Piensa siempre en la reacción del oyente. Utiliza el humor en el momento y lugar adecuados y asegúrate de no herir los sentimientos de nadie. Capítulo 8. Eliminando clichés. 1. Naturaleza y los efectos nocivos de la falsa modestia y las palabras vacías. Falsa modestia es el acto de rebajarse ante las críticas de los demás o utilizar palabras que reducen el nivel de certeza para acercar los logros. Clichés, palabras que diluyen el mensaje. Incluye frases como relativamente seguro, probable, bastante. Relativamente, razonable, bastante, ojalá, creo. Efectos nocivos, debilita el mensaje. Reduce la credibilidad. Muestra falta de confianza y evita el compromiso. En muchos casos, como entrevistas de trabajo o evaluaciones de honestidad, sin querer crean una impresión negativa o son contraproducentes. 2. Los peligros del lo intentaré y del haré lo mejor que pueda. Lo intentaré. El acto de intentar muchas veces conlleva la posibilidad de fracasar y reduce el nivel de tranquilidad del oyente, por ejemplo, hacia los niños o los clientes. Haré lo mejor que pueda, aunque muchas veces tiene buenas intenciones. Esta frase muestra una falta de responsabilidad y evita un compromiso claro. Los clientes y empleadores siempre buscan una garantía sólida en lugar de un intento vago. 3. El poder de la franqueza, sí, no y no sé. Y no ayuda a rechazar cosas no deseadas de forma educada pero firme. Para evitar una respuesta corta y negativa, conviene acompañarla de una solución específica. Diga sí, una palabra fuerte y afirmativa que muestra franqueza y ayuda a la otra persona a sentir que ha recibido una respuesta clara. Y no sé, reconocer las propias limitaciones es necesario para evitar inventar historias y mentir. Para que esta respuesta no sea defensiva u ofensiva, debe proporcionar de manera proactiva más información dividido por contexto real que comprenda claramente. Conclusión. Para afirmarse positivamente, es necesario eliminar por completo las palabras que diluyen el mensaje y faltan compromiso. Comience su respuesta directamente con un sí, no o no sé, seguido de una solución o explicación completa. Capítulo 9. Habla de ti mismo positivamente. 1. El poder de una respuesta positiva. Situación actual, cómo responde la gente a la pregunta ¿cómo te sientes?, refleja profundamente su mundo interior. Muchas personas tienen la costumbre de responder negativamente o menospreciarse como nada mal. Aún estoy vivo, un día más cerca de la muerte, que afecta negativamente la psicología tanto del hablante como del oyente. En cambio, cambiar las respuestas de neutrales dividido por negativas a positivas, por ejemplo. Me siento muy bien dividido por relajado, gracias. Tú puede convertir las conversaciones en conversaciones alentadoras, catapultar energía positiva y ganarse el aprecio de quienes te rodean. Impacto social, la autocrítica o mostrar negatividad hará que los demás perciban que usted carece de autoestima, reduciendo las oportunidades en el trabajo, la comunicación y la construcción de relaciones. 2. Orienta tu pensamiento y elimina los errores lingüísticos. Mecanismo cerebral, las personas siempre obtienen los resultados que su mente busca. Centrarse en cosas negativas o utilizar declaraciones negativas, errores lingüísticos como no te metas en los baches, no metas la pelota en el agua. El cerebro aún recibe palabras clave negativas y la tendencia conducirá a la acción de precipitarte directamente hacia ese obstáculo. Acciones de los deportes. La historia de Tiger Woods demuestra que siempre enfrenta cada desafío con la creencia de la victoria. Sin embargo, cuando él mismo cometió un error de lenguaje, esto no es una cuestión de supervivencia. Nadie será convertido en rehén. Su rendimiento disminuyó inmediatamente. 3. Afrontar y manejar proactivamente las malas noticias, principios AGS. Ante un fracaso o una crisis, en lugar de evitar o permanecer en silencio, debemos aplicar el proceso AGS para mantener la dignidad y el control de la información. Menos arrepentimiento, expresar arrepentimiento o conmoción por el incidente. Menos explicación, aclarar la naturaleza y causa de lo sucedido de manera tranquila y honesta. Menos reparación, sugerir soluciones específicas para mejorar la situación y prevenir daños futuros. Un ejemplo de la vida real, como el entrenador Alex Smith, de la compañía Telewest, reaccionó ante un accidente de trabajo. Los organizadores de una noche musical benéfica convirtieron el incidente de la muerte repentina del presentador en una significativa noche conmemorativa. 4. Reemplace las conjeturas con pruebas de la realidad.
Consecuencias de adivinar, suponer dividido por suponer que la otra persona ha recibido. Comprendido y seguido el mensaje puede conducir fácilmente a conclusiones erróneas e incidentes de comunicación, como una agencia de viajes que supone arbitrariamente que un cliente ha recibido un mensaje a través de un mensaje de voz. Erróneo. El raro error del periodista John Stapleton con el primer ministro de Singapur. Solución: elimine asumir, comprobando proactivamente si el mensaje se ha recibido y comprendido correctamente. Resumen de esencia. Retrata tu vida de manera positiva para atraer atención y cariño. Anunciar proactivamente malas noticias según los principios de AGS para controlar los medios. Verifique los hechos en lugar de conjeturas infundadas. DURTAPRT, PONT, ENL a posición de L o INT. Capítulo 10. Todo está conectado. Naturaleza del interés. Los oyentes solo prestan atención a la historia cuando encuentran una conexión directa con ellos mismos. ¿Qué tiene que ver conmigo? Ejemplo práctico. Detallar el árbol genealógico de un extraño en una fiesta sería aburrido. El público solo ve el pronóstico del tiempo en otro lugar cuando está a punto de viajar allí. El accidente de tren en la India, que mató a 100 personas, recibió menos atención por parte del público británico que un accidente con menos muertes en Londres, porque afectó directamente a sus vidas. Ejemplo práctico. Detallar el árbol genealógico de un extraño en una fiesta sería aburrido. El público solo ve el pronóstico del tiempo en otro lugar cuando está a punto de viajar allí. El accidente de tren en la India, que mató a 100 personas, recibió menos atención por parte del público británico que un accidente con menos muertes en Londres, porque afectó directamente a sus vidas. Aplicaciones en medios y comunicación. Los periodistas siempre buscan excusas o temas para acercar la historia a la audiencia. Al iniciar una conversación, reunión o conferencia, es necesario ponerse en el lugar del oyente para elegir un punto de apertura atractivo. Haga una conexión antes de que el oyente pueda distraerse. Aplicaciones en medios y comunicación. Los periodistas siempre buscan excusas o temas para acercar la historia a la audiencia. Al iniciar una conversación, reunión o conferencia, es necesario ponerse en el lugar del oyente para elegir un punto de apertura atractivo. Haga una conexión antes de que el oyente pueda distraerse. Problema central. Las personas fácilmente dejan que las emociones abrumen el pensamiento lógico cuando se encuentran con problemas, que lleva a exagerar los problemas pequeños, enojado al perder un hoyo de golf, romper un disco, ir por el camino equivocados. Filosofía de ajuste. Pregúntese, en términos de la importancia de la cosa, ¿qué importancia tiene realmente? Para ver cuán pequeño es el problema en comparación con el panorama general de la vida. Técnica de comparación de escalas. El uso de imágenes de comparación visual ayuda a crear una imagen psicológica clara. Para el oyente, ejemplo de la presa Over, agua suficiente para inundar todo el estado de Nueva York hasta medio metro de profundidad. Suficiente hormigón para construir una carretera de 12 m de ancho alrededor del Ecuador. Ejemplo de barco QM2, más de 4 cuadras de largo si se ubica en medio de la isla de Manhattan, desde la cubierta del barco se puede ver la Estatua de la Libertad desde lejos, en lugar de decir abstractamente que el barco pesa 150.000 toneladas. Técnica de comparación de escalas. El uso de imágenes de comparación visual ayuda a crear una imagen psicológica clara. Para el oyente, ejemplo de la presa Over, agua suficiente para inundar todo el estado de Nueva York hasta medio metro de profundidad. Suficiente hormigón para construir una carretera de 12 m de ancho alrededor del Ecuador. Ejemplo de barco QM2, más de 4 cuadras de largo si se ubica en medio de la isla de Manhattan, desde la cubierta del barco se puede ver la Estatua de la Libertad desde lejos, en lugar de decir abstractamente que el barco pesa 150.000 toneladas. Aplicación en gestión y comunicación interna. Al anunciar un despido de 200 empleados, el gerente debe ponerlo en contexto para proteger los 1.000 puestos de trabajo restantes, ayudando a los oyentes a ver adecuadamente la importancia y la naturaleza de la decisión. Resumen. Para que el contenido sea interesante, los oyentes deben encontrar una conexión con él. Lo que resulta interesante para el hablante puede resultar completamente aburrido para el oyente. Apreciar la importancia y la escala de un problema aclarará cuán pequeño o simple es en realidad. Estás escuchando el audio en el canal 10 minutos escuchando libro. Capítulo 11. No dejes que las letras vuelvan a atacarte. Este capítulo advierte sobre los peligros potenciales de utilizar comunicaciones instantáneas, como el correo electrónico, los mensajes de texto, sin una reflexión cuidadosa y reflexiva. Lecciones valiosas del correo electrónico y los mensajes de texto. Efecto boomerang. Escribir correos electrónicos o mensajes de texto es un método de comunicación rápido y eficaz. En muchos casos, sin embargo, si se abusa o se descuida, estos mensajes pueden volver a dañar al remitente como un boomerang o una bala volando hacia atrás. Consecuencias políticas y profesionales. Evidencia del caso del oficial de comunicaciones del gobierno británico Jo Moore sobre el evento del 11 de septiembre.
Tu correo electrónico proponiendo enterrar las malas noticias se filtró, que provocó una ola de críticas feroces por parte de la opinión pública y los medios de comunicación, arruinando en última instancia las carreras tanto de ella como del ministro de Transporte. Falta de matices emocionales, la escritura no puede transmitir expresiones como una sonrisa o una voz maliciosa. La respuesta breve e insensible que el remitente considera divertida puede ser considerada grosera y poco profesional por el destinatario y sus superiores. Riesgos de la velocidad de envío. Los correos electrónicos y los mensajes viajan más rápido de lo que piensa el cerebro. Enviar a la dirección incorrecta, como en el caso del mensaje de texto doble del adolescente Chris, o reenviar contenido. Terceros dividido por medios de comunicación puede crear graves desastres de comunicación. Soluciones y consejos. Evite responder inmediatamente en línea para mensajes que requieran sensibilidad. Escriba y complete su respuesta minuciosamente antes de hacer clic en enviar. Absolutamente no responda cuando esté enojado o sea impulsivo. Cambie los métodos de comunicación cuando necesite hacer comentarios y críticas sensibles. Emplazar el texto seco con videos o reuniones cara a cara, como la forma en que el autor usa un video resumido en lugar de un informe escrito, ayudará a transmitir las opiniones de una manera comprensiva y multidimensional y evitará reacciones negativas. Compruébalo siempre antes de apretar el gatillo para enviar cualquier informe, correo electrónico o mensaje de texto. Asegúrate de tener suficientes argumentos para justificar lo que escribiste si alguien te cuestiona más adelante. Resumen central. Los correos electrónicos viajan a la velocidad de las balas, así que asegúrese de lo que dice antes de apretar el gatillo. El lenguaje conversacional hace que un discurso o una presentación sea más fácil de entender. Todos tenemos nuestra propia voz, así que no seas tímido con tu voz. Capítulo 12. 3 preguntas que siempre hay que hacerse. La importancia de definir tu audiencia y tu mensaje. Diferencias en la recepción de la información para un mismo evento, por ejemplo. Ganar la lotería. El nivel de detalle y el estilo de reportaje cambiarán dependiendo de la audiencia. Los periódicos locales escriben en detalle. Las estaciones de radio dan noticias breves. Las estaciones de televisión nacionales simplemente ojean. Errores en la comunicación cotidiana. Las personas a menudo toman decisiones de comunicación equivocadas porque no se dan cuenta de que su mensaje puede ser aburrido o irrelevante para el oyente. Dudar en hablar, o discutir o decir algo hiriente provienen de una falta de preparación y de no ponerse en el lugar del destinatario. 3 preguntas centrales para construir una estructura de comunicación. Problema: las personas a menudo no organizan sus pensamientos con anticipación, lo que genera mensajes fragmentados, divagaciones o solo recuerdan buenos argumentos una vez finalizada la conversación. Solución: antes de llamar, reunirse o discutir, es necesario delinear de 3 a 4 ideas centrales que desee transmitir. Problema: cada sujeto, cónyuges, hijos, jefes, clientes, personas de diferentes regiones, tiene perspectiva, preocupaciones y aspiraciones únicas. Solución: debe comprender la perspectiva del oyente para ajustar los pronombres, la expresión y el contenido en consecuencia. Evite adoptar una perspectiva personal o local para imponerse a la mayoría. Problema: la forma de abordaje y transmisión determina el éxito o fracaso del mensaje. Por ejemplo, pedir licencia en el trabajo ofreciendo soluciones para afrontar el trabajo tendrá mayor tasa de aprobación que simplemente anunciar motivos personales. Solución: basándose en la comprensión de la psicología y las circunstancias del oyente para ordenar los argumentos en orden de importancia, elegir las palabras adecuadas para crear empatía y lograr objetivos de comunicación. Capítulo 13. Escuchar es la clave para comprender. 1. La importancia de la escucha sincera. Estado actual de la comunicación: muchas personas no saben escuchar, a menudo se distraen cuando otros hablan o simplemente asienten con la cabeza para esperar su turno para contar una historia. Muchas personas carecen de la capacidad de hacer preguntas para conocer a la otra persona. El valor de escuchar y hacer preguntas deben practicarse como un hábito. Cuando muestras un interés genuino en la vida de los demás, ellos también tenderán a preocuparse. Escuchar en la adversidad: cuando la otra persona experimenta una desgracia, pérdida de un ser querido, fracaso en los negocios, necesita que alguien la escuche con simpatía en lugar de darle soluciones apresuradas. Escuchar es el papel más importante de un amigo en tiempos difíciles. Requisitos profesionales, incluso para las personas que trabajan hablando, como el autor. Escuchar para comprender a los clientes es una base obligatoria antes de querer que comprendan y acepten su solución. 2. Fórmula de transmisión del mensaje: 7% menos 30 y 8% menos 55%. La eficacia de la persuasión y la transmisión de mensajes en la comunicación cara a cara está determinada por 3 factores. 7% de palabras es la base de la pirámide de la comunicación. Aunque representa un pequeño porcentaje de emoción directa, las palabras precisas ayudan a dar forma a la entonación correcta para cartas, correos electrónicos o mensajes de texto. Las palabras constituyen el 100% del mensaje.
38% de las palabras tono. El tono puede cambiar completamente el significado de una palabra, por ejemplo. La palabra sí puede significar cortés, desafiante o incómodo según la pronunciación. La entonación negativa puede arruinar palabras positivas seleccionadas. 55% del lenguaje corporal, principalmente expresiones faciales y ojos. El lenguaje corporal tiene el mayor poder revelador de la verdad y puede revelar inconsistencias entre las palabras. Las emociones internas. El objetivo final de la comunicación es la autenticidad. Sin autenticidad, el lenguaje corporal y la entonación revelarán automáticamente emociones verdaderas, como la ira o la incredulidad, que las palabras ocultan intencionalmente. La importancia del contacto visual. Mirar a los ojos de la otra persona ayuda a generar confianza, mientras que el contacto visual vacilante genera sospecha. Al hablar ante un grupo, mantener contacto visual con cada persona durante unos segundos ayuda a llamar su atención. Forma óptima de comunicación debido a la distribución proporcional anterior. Una reunión cara a cara, aprovechando los tres elementos, será más efectiva que una llamada telefónica. Una llamada telefónica será más efectiva que escribir una carta o enviar un mensaje de texto. Resumen. Preste atención y escuche a la persona que habla en lugar de simplemente esperar la oportunidad de intervenir. Contribuya a la conversación con comprensión y preguntas sinceras de interés. Combine palabras seleccionadas con entonación y lenguaje corporal apropiados para maximizar el poder de persuasión. Capítulo 14. Dale poder a las palabras. 1. El valor y el poder de las cotizaciones. Tomar prestada la reputación y aumentar la credibilidad. El uso de citas de personas respetadas ayuda a dar fe de los consejos, que aumenta la capacidad de persuasión de una presentación o punto de vista personal. Motivar y cambiar de perspectiva. Las palabras fuertes tienen la capacidad de levantar el espíritu de las personas que quieren darse por vencidas, ayudarlas a apreciar la importancia de los obstáculos y remodelar su forma de pensar, por ejemplo, definir éxito y fracaso, o crear motivación para luchar contra la injusticia. 2. Grandes pensamientos de grandes hombres. Muchos principios fundamentales de la vida se resumen de manera concisa en las palabras de figuras destacadas. Crea situaciones activamente, George Bernard Shaw, no culpes al destino. Busca o crea oportunidades tú mismo. Decídete a actuar, Abraham Lincoln, reemplaza si puedo por lo haré. El poder de la fe, Henry Ford, ya sea que creas que puedes o no. Tienes razón. Visión positiva, Oprah Winfrey, mirar siempre al futuro con optimismo y brillo. Una perspectiva realista sobre las críticas y las dificultades, saber responder a las críticas vacías, Kenneth Tynan. Situar la vida en un marco de referencia comparativo adecuado para ver que no está demasiado estancada, Sidney J. Harris. Simplicidad y escucha, los objetivos deben ser claros. Evitar la avaricia, George S. Clason, y evitar cerrar los oídos a lo que dicen los demás, Thomas Fuller. 3. Las palabras cambian la historia. Los grandes discursos tienen el poder de remodelar los tiempos, marcando grandes transformaciones de la humanidad. Abraham Lincoln, Declaración de Unidad para la Abolición de la Esclavitud. Winston Churchill, comprométete a darlo todo, sangre, lágrimas y sudor durante la Guerra Mundial. John F. Kennedy, llamando al sentido de responsabilidad de los ciudadanos por el país y la libertad humana. Martin Luther King Jr., aspiración a una sociedad igualitaria, donde las personas sean juzgadas por su carácter en lugar de por el color de su piel. Naturaleza central. Las palabras poderosas transmiten información mejor que los pensamientos vagos y tienen la capacidad de inspirar. Acciones profundas. Una advertencia del presidente Kennedy. Las palabras solo tienen realmente el poder de transmitir persuasión cuando se combinan con acciones y capacidades prácticas. Si la naturaleza interior es débil, las palabras se volverán vacías e inútiles. Capítulo 15. Piensa, luego habla y actúa. Contenido principal y mensajes centrales. Este capítulo enfatiza la importancia de controlar las palabras y las acciones mediante el pensamiento reflexivo. El autor admite que todos los errores del pasado se debían a hablar rápido y pensar despacio. Al invertir el proceso de pensar, hablar, actuar, las personas pueden dominar la comunicación, cambiar la situación de negativa a positiva y lograr un entendimiento mutuo. Reglas para practicar una comunicación efectiva. Para mejorar las habilidades comunicativas y convertir los principios en habilidades naturales. El autor ofrece instrucciones específicas. Elimine los errores del lenguaje. Reemplace las oraciones negativas que contengan las palabras no. No con oraciones afirmativas. Utilice un lenguaje claro. Evite la jerga industrial confusa. Reemplazar sustantivos abstractos con imágenes visuales. Cuestione palabras ambiguas como la palabra bastante. Compromiso firme. En lugar de decir haré lo mejor que pueda, diga te garantizo que se hará. Aplicar principios de retroalimentación. Utilice la trinidad de arrepentimiento. Explicaciones y correcciones cuando se enfrente a obstáculos. Reúnase directamente con los socios cuando necesite asistencia en lugar de simplemente enviar correos electrónicos. Críticos. Cuando no tenga una respuesta, programe una cita para responder más tarde en lugar de negarse o responder al azar.
Aplicar principios de retroalimentación. Utilice la trinidad de arrepentimiento, explicaciones y correcciones cuando se enfrente a obstáculos. Reúnase directamente con los socios cuando necesite asistencia en lugar de simplemente enviar correos electrónicos. Críticos. Cuando no tenga una respuesta, programe una cita para responder más tarde en lugar de negarse o responder al azar. Prepárese para un discurso, hágase siempre 3 preguntas que quiero decir. ¿A quién le digo? ¿Cómo lo expresaré? Combinado con ingenio e entusiasmo, contacto visual interactivo y agradecimiento cortés cuando se le felicita. Prueba de la vida real del poder de los medios y las palabras. El autor cita muchas historias de la vida real que demuestran que la aplicación adecuada de los principios de la comunicación puede restaurar la justicia, mantener el espíritu colectivo e incluso salvar la vida de las personas. Mantener su trabajo en una estación de televisión, 1991, el autor utilizó una actitud positiva para enfrentar la negatividad de su ex jefe, ayudándolo a conservar su trabajo por 2 años más. El caso del actor Eric Cullen, 1995, la familia del autor utilizó los medios de comunicación para exponer la verdad sobre los abusos y chantajes de Eric, poniendo una sentencia adecuada al perpetrador. Por el contrario, el abusador cometió un error lingüístico al desmentirlo en la prensa, que generó lagunas que fueron aprovechadas en los tribunales. El caso de las huellas dactilares falsas de Shirley Msekie, 2006, guiada por el autor sobre las reglas de comunicación. Shirley utilizó persistentemente un lenguaje sencillo para contar su compleja historia a través de casi 200 entrevistas. Finalmente fue exonerada y compensada después de 9 años. Planta embotelladora de Gordon's Gin en Lyndon, el sindicato aplicó principios de comunicación honesta, que ayudó a mantener la moral de los trabajadores y aumentar la producción incluso en los últimos meses antes del cierre. Campaña de Joanna McVicar para encontrar médula ósea, 1998, gracias a la formación mediática de la autora. Joanna transmite con valentía el mensaje directamente: si no tienes la médula ósea adecuada morirás. La convocatoria atrajo a más de 10,000 donantes. Conectó con muchas celebridades e indirectamente salvó la vida de al menos otros 20 pacientes a través de la campaña. Resumen de esencia. Practique y aplique principios de comunicación positivos todos los días para aumentar su confianza. Expresar activamente tus pensamientos y deseos de forma clara y apasionada es el límite entre el éxito y el fracaso, la felicidad y la desesperación y a veces, incluso la vida y la muerte. No vivas arrepentido por las oportunidades perdidas, fíjese objetivos, elija sus palabras y actúe de forma coherente. Los errores más famosos del mundo. El contenido del capítulo del libro destaca un fenómeno de la psicología conductual, cuando una persona intenta negar algo añadiendo palabras negativas como no, en absoluto, nunca, no. La verdad suele ser exactamente lo contrario. Omitir estas palabras negativas revelará la verdad que intentan ocultar. Evidencia histórica típica. Bill Clinton negó haber tenido relaciones sexuales con Monica Lewinsky y Jennifer Flower, pero luego tuvo que admitirlo y pedir disculpas al público. Richard Nixon afirmó que no hubo encubrimiento en la Casa Blanca, pero luego tuvo que dimitir por el escándalo de encubrimiento Watergate. George Bush, padre, afirmó que no habría nuevos impuestos justo antes de firmar la decisión de aumento de impuestos. Tony Blair declara que la guerra contra el terrorismo no es una guerra contra el Islam. Al Burrey, ex mayordomo de la princesa Diana, afirmó que su historia no tenía nada que ver con el dinero, pero en realidad la vendió a la prensa por 300,000 libras. James Hewitt negó que sea el padre biológico del príncipe Harry en respuesta a preguntas sobre su apariencia. Figuras del mundo del espectáculo y del deporte, él en menos Gran Hermano. Colin Hendry, MC británico, negar con vehemencia escándalos personales, violación, droga, estilo de vida, dignidad, pero la reacción de la opinión pública y de la realidad demuestra lo contrario. Agravar el problema, aunque al principio solo se haya acusado de un pequeño error. Ya está aquí el resumen de hoy. Esperamos que las ideas de este libro te inspiren a aprender, crecer y dar un paso más hacia tus objetivos. Si este video te ha sido útil, no olvides dejar tu me gusta, compartirlo y suscribirte a Resúmenes de Libros para descubrir cada semana las mejores enseñanzas de los libros más importantes. Cuéntanos en los comentarios qué idea te impactó más o qué libro te gustaría que resumamos en el próximo video. Si deseas apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a crear más contenido de calidad, puedes hacerlo a través de PayPal. Encontrarás el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo resumen.